Cállate y gana. El silencio como poder invisible. ¿Ya te pasó salir de una conversación con esa sensación rara, como si hubieras entregado más de lo que debías? Como si cada palabra que salió de tu boca hubiera sido una moneda dejada sobre la mesa, mientras el otro se fue sin pagar nada. Pues sí, eso tiene un precio. Y a veces, caro. Muchas veces, quien habla demasiado cree que está siendo auténtico, abierto, sincero, pero en la práctica se está desnudando en plena plaza pública, mientras los demás observan, calculan y callan. Créeme, su silencio no es falta de opinión. Es estrategia. ¿Conoces a esa persona que habla poco, pero cuando abre la boca, todos prestan atención? Fíjate bien, no solo es escuchada, es respetada. El motivo no es solo lo que dice, sino el peso que su silencio construyó antes de hablar. El problema es que la mayoría de las personas intenta llenar cada segundo con palabras, como si el silencio fuera una molestia que hay que evitar. Pero el silencio bien colocado es como una coma en el discurso, pausa que da sentido. Quien entiende eso, empieza a jugar otro juego, uno más sutil, más eficaz. Mira, no estamos diciendo que te conviertas en una estatua. La cuestión no es callar siempre, sino aprender a medir. ¿Medir qué? La relevancia. La oportunidad. El impacto. Hay gente que habla como quien lanza pintura sobre un lienzo, sin propósito, solo para cubrir el espacio en blanco. Pero la comunicación no se trata de volumen, sino de intención. Cuando hablas sin parar, entregas herramientas al otro para leerte, descifrarte, predecir tus próximos pasos. Y si es inteligente, usará eso en tu contra. Imagina en una reunión de trabajo. Alguien empieza a justificarse de más, a explicar detalles que nadie pidió. De repente, lo que era una duda simple se vuelve desconfianza. ¿Ya te pasó? Pues sí. Hay momentos en los que el silencio es la respuesta más poderosa. Porque, mientras hablas, te revelas. Mientras te justificas, pareces inseguro. Y lo que debería ser firmeza se convierte en fragilidad. El exceso de palabras denuncia más de lo que aclara. A veces, incluso cuando tienes razón, pareces equivocado, porque hablaste de más. Hay algo que pocos notan, el silencio provoca. Crea espacio para que el otro lo llene con suposiciones, con dudas, con respeto. Es como un baile en el que das un paso atrás solo para ver cómo se mueve el otro. Un silencio bien posicionado puede ser más revelador que 1000 argumentos. ¿Quieres ver un ejemplo simple? En una discusión, en lugar de responder al instante, prueba a hacer una pausa. Mira. Respira. Deja al otro con su propia ansiedad. El silencio, ahí, es dominio. Eres tú controlando el ritmo del juego. Pero, al fin y al cabo, ¿qué lleva a tanta gente a hablar de más? Miedo. Miedo de parecer omiso, miedo de ser malinterpretado, miedo de ser olvidado. Entonces llenamos los espacios con palabras como quien lanza dulces en una fiesta para todos lados. Solo que, al final, lo que marca no es la cantidad, es la calidad. No necesitas justificar tu existencia todo el tiempo. Hay poder en dejar que el silencio hable por ti. El problema es que eso exige coraje. Y la mayoría prefiere ser aceptada que respetada. ¿Quieres hacer un ejercicio simple? En tu próxima conversación importante, di menos de lo que te gustaría. Responde lo necesario, escucha más de lo que hablas y observa. Observa cómo se posiciona el otro, que intenta descubrir, cómo reacciona ante tu reserva. Eso es práctica. Es un músculo de poder que fortaleces poco a poco. Y cuando empiezas a ver el efecto de eso, del silencio creando autoridad, de la ausencia de palabras aumentando tu presencia, ya no quieres volver al exceso. Porque ahí, sí, empiezas a ser escuchado de verdad. Después de todo, quien habla demasiado, se entrega. Pero quien aprende a dosificar lo que dice, empieza a construir algo más raro, influencia. Y la influencia silenciosa tiene un encanto que no se compra, no se fuerza, no se imita. Viene de la elección consciente de callar, no por cobardía, sino por inteligencia. Y esa elección, bueno, suele incomodar. Sobre todo en un mundo que idolatra la exposición. Y es ahí donde empezamos a cuestionar esa tal sinceridad absoluta que nos enseñaron a perseguir. Hola,
Soy Cícero, el guardián del canal, la mente pensante, y te convoco a desvelar otro secreto del alma humana. La ilusión de la sinceridad total. Vivimos en una era en la que la sinceridad se ha convertido casi en una obligación moral. Decir todo lo que se siente, contar todo lo que se piensa, exponer cada detalle de la vida, como si eso fuera sinónimo de libertad. ¿Pero lo es realmente? A veces, esa transparencia total es solo un nuevo tipo de prisión, solo que más disfrazada. Porque cuando te revelas demasiado, sin filtro, sin criterio, pierdes el control de tu propia narrativa. Es como entregar tu historia en manos de quien no siempre sabe, o quiere, comprenderla. Y eso tiene consecuencias. El famoso quien nada debe, nada teme es uno de los mayores trucos de manipulación social de los últimos tiempos. Esa frase ya ha sido usada para justificar invasiones de privacidad, interrogatorios injustos e incluso abusos emocionales. Pero seamos francos, todo el mundo tiene algo que prefiere guardar. Y eso no es señal de culpa, es señal de sabiduría. No todo necesita ser compartido. La idea de que ocultar algo es siempre negativo es, como mínimo, ingenua. Quien propaga esa creencia, muchas veces, quiere acceso irrestricto, no por confianza, sino por control. ¿Ya notaste cómo Internet se ha vuelto un confesionario colectivo? Gente abriendo el corazón a desconocidos, contando traumas, miedos, planes, todo eso a cambio de unos cuantos me gusta y validación momentánea. Pero una vez que el like pasa, ¿qué queda? Vulnerabilidad expuesta. Y lo peor, el público no siempre va a acoger. A veces, lo usará en tu contra. No por pura maldad, sino por conveniencia. La sinceridad se volvió espectáculo. Y quien la observa, rara vez aplaude, a menos que le convenga. Hay una diferencia brutal entre ser verdadero y ser demasiado transparente. La verdad es poderosa, sí, pero no necesita ser entregada en bandeja. Puede, y debe, ser dosificada, moldeada, posicionada. Un líder, por ejemplo, no comparte cada duda que siente, o cada fragilidad del día. Entiende que hay momentos en los que la verdad debe esperar. Eso no es falsedad. Es inteligencia emocional. Es saber que, a veces, ser 100% sincero es, en realidad, ser 100% imprudente. Y eso sale caro. En la convivencia personal, el efecto es aún más sutil. Cuando te entregas por completo desde el inicio, corres el riesgo de no ser respetado, sino aprovechado. ¿Ya viste esa situación en la que alguien cuenta todo, se abre demasiado, y luego siente que perdió algo? Pues sí. La sinceridad mal posicionada genera desequilibrio. Las relaciones sanas necesitan tiempo, construcción mutua, capas. Revelar todo de una sola vez puede sonar bonito en el discurso, pero en la práctica genera ruido, no conexión. Ser selectivo no es ser falso. Es ser estratégico. Piensa en los grandes maestros, filósofos, estrategas de la historia. Ninguno decía todo lo que pensaba, ni se exponía por completo. Sabían que parte del poder está en dejar algo oculto, en guardar una carta bajo la manga. En el día a día, eso puede traducirse en pequeñas decisiones. No responder por impulso, no justificar cada actitud, no abrir toda tu vida en redes sociales. Son actitudes simples que te devuelven el dominio sobre tu imagen. La transparencia total también tiene otro efecto secundario. Roba tu misterio. Y el misterio, amigo mío, es una de las formas más potentes de magnetismo humano. Cuando las personas no logran leerte por completo, prestan más atención. Se intrigan. Te respetan más. Es lo contrario de lo que pasa con quien se explica de más. Se defiende antes incluso de ser atacado. Quien se muestra por entero, pierde el juego de la curiosidad. Y sin curiosidad, no hay influencia. Así de simple. Y todo eso nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Y si el silencio fuera más verdadero que la palabra? ¿Y si, en lugar de empujarnos a esta carrera por la sinceridad, empezáramos a experimentar la pausa, la reserva, lo no dicho? Tal vez, ahí, comencemos a entender que hay una fuerza silenciosa actuando en el trasfondo de la comunicación, y que esa fuerza, cuando se usa bien, transforma el silencio en dominio. El arma invisible, cuando el silencio se convierte en dominio. Hay momentos en los que una sola palabra dicha puede costar una amistad, un empleo, toda una reputación.
Y lo más curioso, ni siquiera era necesario decirla. La mayoría de las derrotas silenciosas comienza con el deseo de explicarse, de defenderse, de sacarlo todo. Pero la vida, a diferencia de las películas, no premia a quien grita más fuerte. Premia a quien habla en el momento justo. Sobre todo, a quien sabe callar cuando todo dentro de sí clama por una reacción. La capacidad de tragar el impulso y observar puede parecer pasiva. En realidad, es puro dominio. Te cuento un caso. Un gerente prometedor fue llamado a una reunión tensa. Acusado injustamente, reaccionó con rabia, se defendió punto por punto, intentando probar su inocencia. ¿Resultado? Despido. Su reacción le dio al acusador justo lo que buscaba: descontrol. Ahora mira otro caso. Un colega, en la misma situación, escuchó todo en silencio. Solo respondió al final, con una única pregunta: ¿puedes probar lo que estás diciendo? Silencio otra vez. La pregunta quedó en el aire, como una espada suspendida. El otro se desarmó. El gerente fue ascendido semanas después. ¿Notas la diferencia? El silencio bien usado se convierte en espejo. Obliga al otro a lidiar con sus propias palabras, con sus propias intenciones, con sus propios vacíos. Quien calla, invita al otro a caer en la trampa de revelarse demasiado. Porque quien no soporta el vacío, habla. Quien no tolera la pausa, se apresura. Y la prisa, casi siempre, entrega el juego. El silencio, por lo tanto, no es ausencia de respuesta. Es una respuesta calculada. Es el movimiento que ocurre antes de la jugada, como en el ajedrez. No atacas, pero obligas al otro a moverse mal. Maquiavelo, observador frío de la naturaleza humana, lo sabía bien. No veía el silencio como timidez, sino como táctica. Decía, en otras palabras, que hablar demasiado era comprometerse con lo que aún no existe. En cambio, el silencio es libertad de acción. Quien no promete, puede sorprender. Quien no se posiciona de inmediato, puede observar todos los lados con más claridad. Por eso muchos líderes históricos eran lacónicos. No porque no tuvieran nada que decir, sino porque conocían el costo de hablar demasiado pronto. En el día a día, esta arma invisible puede ser usada en momentos decisivos. En una discusión con la pareja, en una negociación laboral, en una pelea familiar. En lugar de contraatacar, guarda silencio. Deja espacio. Permite que el otro se ahogue en sus propias palabras. Eso no es manipulación. Es autocontrol. Y el autocontrol es la base de toda influencia. Lo curioso es que, cuando empiezas a usar el silencio como herramienta, los demás comienzan a tratarte diferente. Empiezan a medir más sus palabras. A pensar antes de provocarte. A escucharte con más atención. Es como si, al callar, ocuparas un lugar de autoridad. Y la autoridad no se pide, se impone con presencia. El silencio, aquí, es presencia densa, no ausencia vacía. Y cuando se rompe con una frase precisa, bien posicionada, entra como flecha, certera. Es como ese amigo que nunca dice nada. Pero cuando habla, cambia la dirección de la conversación. No es más inteligente que los demás. Solo sabe usar el tiempo a su favor. La sabiduría no está en decirlo todo, sino en saber exactamente qué dejar sin decir. ¿La parte más difícil? Soportar la tensión. Porque el verdadero silencio no es cómodo. Crea presión. Quien calla con intención siente el peso de su propio control. Es como mantener la respiración bajo el agua, esperando el momento exacto para emerger. Pero quien aguanta ese tiempo, sale a la superficie con ventaja. El mundo es ruidoso. Las personas hablan por ansiedad, por miedo, por carencia. Si logras entrenar el silencio en medio del caos, te conviertes en ese al que todos observan, incluso sin entender por qué. Y lo más fascinante, ese poder no grita, susurra. Se insinúa en la sala como una presencia invisible, pero sentida. Y lo curioso es que, cuanto más lo practicas, más te das cuenta. No se trata de vencer al otro con palabras, sino de vencerse a uno mismo con control. Y es en ese punto donde comenzamos a descubrir que el silencio no es solo defensa, es construcción. De imagen, de respeto, de poder. Y toda construcción exige una ingeniería detrás. Una estructura pensada, precisa y,
por encima de todo, consciente. La ingeniería del silencio estratégico. El silencio no es solo ausencia de sonido. Es una herramienta. Y como toda herramienta poderosa, exige técnica. Existe una ingeniería detrás del silencio eficaz. No es improvisado, ni usado al azar. Quien domina este arte no calla por miedo, sino por elección. Elige el momento exacto en el que el sonido de su propia ausencia será más elocuente que cualquier discurso. Es en esa elección donde comienza el juego de la influencia silenciosa. Y sí, existen varias formas de jugar, cada una con un propósito distinto, como piezas que se mueven en un tablero. La primera forma de usar el silencio estratégicamente es como herramienta de observación. Imagina una reunión acalorada, llena de egos inflamados, cada uno intentando parecer más listo. Mientras tanto, tú escuchas. No solo escuchas, observas. Notas quién se atropella, quién miente, quién se contradice. El silencio, en este caso, es escucha activa, no pasiva. Estás absorbiendo patrones, viendo dónde están las debilidades. Y en el momento justo, puedes usar esa información. No hace falta que sea en voz alta. A veces, solo un gesto o una decisión basta para cambiar el rumbo. La segunda forma es el silencio que construye autoridad. Piensa en personas que admiras, líderes, mentores, profesores. Los más memorables no hablaban todo el tiempo. Hablaban poco. Pero cuando hablaban, todos se detenían. Eso no es casualidad. Es ingeniería. Cuanto menos hablas, más atención acumulas. Y cuando rompes el silencio, esa atención estalla en impacto. Un silencio bien sostenido crea expectativa. Y la expectativa es el marco del respeto. Quien habla solo cuando es necesario está, en realidad, ocupando un lugar por encima del ruido común. La tercera forma es el silencio que mantiene la ambigüedad. Puede parecer extraño al principio, pero no todo necesita definición. No toda opinión debe ser declarada. Cuando dejas ciertos puntos en el aire, mantienes margen de maniobra. El otro nunca sabe con exactitud dónde estás, y eso lo desestabiliza. Es como jugar ajedrez con piezas invisibles. Al mantener el misterio, impides que las personas te encierren en etiquetas, expectativas, cajas. Esa ambigüedad es protección. Es libertad camuflada de duda. En la práctica, ¿cómo aplicar esta ingeniería en el día a día? En lugar de responder de inmediato, crea el hábito de pensar antes. Respira. Tómate un segundo de pausa. Observa si la pregunta que te hicieron realmente exige respuesta, o si es solo una provocación disfrazada. En redes sociales, por ejemplo, el silencio puede ser una respuesta elegante a ataques gratuitos. En relaciones personales, puede ser la pausa que evita una pelea innecesaria. El punto es, no reaccionar por impulso. Reaccionar con conciencia. Eso es arquitectura interna. Eso es madurez estratégica. Un error común de quien intenta aplicar el silencio estratégico es confundir reserva con aislamiento. No se trata de desaparecer, ni de volverse inaccesible. Al contrario, es estar presente con más intención. El silencio no es ausencia de presencia, es presencia concentrada. Quien usa bien esta técnica está atento, íntegro, disponible, pero no predecible. Y esa imprevisibilidad es lo que asusta, lo que intriga, lo que magnetiza. Es como el encanto de un personaje enigmático, no lo entendemos del todo, y precisamente por eso, no lo olvidamos. Entrenar esto exige paciencia. Y, sobre todo, autoobservación. Cuando comienzas a notar los momentos en que podrías haber callado y no lo hiciste, ya estás evolucionando. Haz de esto un diario, si quieres. Al final del día, reflexiona, ¿en qué situación el silencio habría sido más poderoso que mis palabras? Con el tiempo, notarás patrones. Entenderás tus detonantes. Y al entender, podrás elegir. Elegir el impacto. Elegir la influencia. Elegir el momento justo para hablar y el momento más sabio para callar. Y cuanto más te adentras en esta ingeniería del silencio, más notas que no es un recurso raro, es un recurso olvidado. Mal utilizado. Porque nos enseñaron a llenar el vacío y no a respetarlo. Pero ahora que has comenzado a entender la estructura detrás de esta práctica,
Quizás estés listo para experimentar algo aún más profundo. Una carta que atraviesa el tiempo, un susurro de sabiduría antigua, algo que pide menos palabra y más introspección. Carta de la mente pensante. Querido lector, hay algo en ti que aprendió a callar. No por una elección ligera, sino por supervivencia. Después de tantas veces ignorado, malinterpretado, expuesto sin sentido, comenzaste a ahorrar palabras como quien protege lo poco que aún queda. Y lo entiendo. A veces, el silencio es el único lugar donde todavía se tiene control. Hablar se volvió un riesgo. Explicar, un agotamiento. Pero aún así, ahí dentro, sigue viviendo alguien que siente y piensa más de lo que dice. Y esa parte tuya necesita ser escuchada. Por ti. Callar no es debilidad. Es filtro. Es fuerza. Es entender que no toda verdad necesita ser dicha y que no toda palabra construye. A veces, guardar es preservar. A veces, no responder es liderar. El silencio es el espacio donde tu identidad se reconstruye. Y cuando eliges callar con conciencia, empiezas a ser respetado incluso antes de hablar. Por eso, protege lo que no cabe en palabras. No todo sentimiento necesita convertirse en explicación. No todo dolor necesita tener audiencia. La mente pensante. Si esta carta llegó hasta ti, tal vez sea un recordatorio. Un aviso sutil de que hay valor en lo que aún no has dicho. Y quizás sea hora de dejar de buscar permiso para existir. Ahora, responde. ¿Qué ha dicho tu silencio sobre ti últimamente? Déjalo en los comentarios, como quien responde una carta personal. Un pensamiento. Un símbolo. Un sentimiento. Eso ya basta. Y quizás sea el primer paso de regreso. ¿Cómo vencer sin gritar? Vencer sin gritar es un arte que pocos dominan, porque exige algo raro en los tiempos de hoy: autocontrol. Mientras la mayoría responde por impulso, grita para imponer presencia o intenta justificarse para ser aceptada, el verdadero vencedor observa. Espera. Y solo actúa cuando tiene una intención real. Ese tipo de postura no es pasiva, es poderosa. No es omisión, es posicionamiento estratégico. Es como el guerrero que solo desenvaina la espada cuando sabe que el corte será necesario. Gritar es fácil. Hablar de más, también. Pero dominar el propio instinto. Eso es filosofía viva. Piensa en las situaciones que más te sacan de quicio. Una reunión injusta, alguien que te acusa sin motivo, un familiar que provoca solo para ver tu reacción. En esos momentos, el silencio consciente es más que sabiduría, es un arma invisible. Mientras el otro espera tu ataque, tú no entregas nada. Y esa ausencia de reacción, amigo mío, tiene el poder de desarmar al oponente. Es como dejarlo luchando contra el viento. Su fuerza se pierde. Y tú, quieto, intacto, sigues entero. Eso es vencer sin desgastarte. En la práctica, eso significa responder menos y observar más. En lugar de intentar mostrar tu punto de vista, empieza a observar cuál es el juego emocional del otro. ¿Quiere arrastrarte hacia abajo? ¿Quiere ponerte a prueba? ¿Quiere que reacciones para luego culparte? Guarda silencio. Deja que él se exponga. La madurez no está en tener la última palabra. Está en saber cuando ya no hace falta. Y eso sirve para peleas familiares, discusiones de pareja, mensajes cruzados en WhatsApp. El silencio, en esos momentos, vale más que cualquier respuesta elaborada. En las redes sociales, por ejemplo, donde todo el mundo tiene una opinión sobre todo, vencer sin gritar es sobrevivir. Responder a críticas destructivas solo alimenta el ciclo. Si alguien te ataca sin fundamentos, en lugar de explicarte, piensa, ¿esa persona merece una respuesta o distancia? No todo comentario merece escenario. A veces, dejar la frase en el aire, sin réplica, muestra que no estás en el mismo nivel emocional de quien quiso provocarte. Eso genera respeto, porque quien no reacciona, impone límites. Y quien impone límites,
educa sin decir una palabra. Y la victoria también ocurre en las pequeñas elecciones. Como cuando entras a una sala y escuchas más de lo que hablas. Cuando dejas que los demás muestren sus inseguridades mientras tú preservas las tuyas. O cuando notas que podrías ganar una discusión, pero eliges no pelear. Porque vencer, aquí, no es probar que tienes razón. Es salir en paz. Y la paz de quien controla sus reacciones es una forma silenciosa, pero profunda, de poder. Un poder que no depende de público. Que no necesita aplausos. Y que solo crece con el tiempo. En las relaciones, esa postura es liberadora. ¿Ya notaste cómo insistimos en explicar demasiado, en decir todo lo que sentimos, como si el otro tuviera la obligación de entendernos? Pero cuanto más hablamos, menos se nos escucha. Y a veces, el silencio es la única forma de rescatar el respeto que se perdió en el exceso de palabras. No se trata de ignorar. Se trata de poner valor en la propia presencia. Quien se valora, no ruega. Y quien no ruega, enseña al otro a escuchar de verdad. A escuchar lo que no se dijo, pero se sintió claramente. Y hay algo aún más profundo. Vencer sin gritar también es vencerse a uno mismo. Es mirar hacia adentro y darse cuenta de que la verdadera batalla no es contra el otro, sino contra la necesidad de demostrarse. La necesidad de reaccionar, de rebatir, de convencer a todo el mundo de que tienes razón. Cuando rompes con esa necesidad, respiras diferente. Caminas diferente. Decides con más ligereza. El mundo entero puede estar en llamas, pero tú sigues sereno, centrado, con dominio interno. Y en ese punto, amigo mío, ya habrás vencido, aunque nadie lo sepa. Ahora te pregunto, ¿y si aplicaras esto en tu próxima conversación difícil? ¿Y si dejaras que el silencio guiara tu postura en vez del impulso? ¿Qué cambiaría? ¿Qué nuevo respeto comenzarías a construir? Puede parecer poco ahora. Pero, con los días, ese cambio de actitud transforma no solo cómo te ven los demás, transforma quién eres. Porque vencer sin gritar no es una técnica. Es un estilo de vida. Un estilo que comienza cuando finalmente entiendes que tu silencio puede decir todo lo que los gritos nunca lograron expresar. La verdad es que el silencio puede ser un arma poderosa, como ya nos enseñaba Maquiavelo, observar más, hablar menos, y así entender el juego de la vida. Pero existe un nivel aún más profundo de protección, un escudo interno que va más allá de la estrategia. ¿Y si te dijera que existe una forma de dejar de herirte, de dejar de sentirte atacado por todo y por todos? ¿Que hay una fuerza dentro de ti que puede blindarte de una vez por todas? Si este vídeo te hizo reflexionar, si quieres continuar con esta transformación y fortalecerte de verdad, te dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde vamos a descubrir cómo nada ni nadie puede volver a herirte, con la visión poderosa de Carl Jung. La filosofía no transforma el mundo de una sola vez, pero transforma a quien observa. Y quien observa con frecuencia, termina transformándolo todo a su alrededor. No pierdas más tiempo viviendo en vano. Conviértete también en una mente pensante. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y sigue acompañándonos en este camino de despertar.